La Comisión Europea estima que Europa pierde unos 89 millones de toneladas de alimentos al año, lo que supone un total de 179 kilos de alimentos por habitante, un importante despilfarro que el Gobierno de nuestro país pretende atajar cuanto antes. Por eso, el pasado mes de abril puso en marcha una serie de medidas, entre ellas el cambio de la fecha de caducidad en los productos lácteos. ¿Se han enterado los salmantinos de esta nueva normativa? ¿Qué les parece? ¿Y cuál es la opinión de los expertos? Respondemos a todas estas preguntas en el siguiente reportaje. Según Naciones Unidas, alrededor de 24.000 personas mueren de hambre cada día en el mundo. Una cifra terrible que contrasta con los kilos de alimentos que se tiran a la basura y que suponen un tercio de la producción mundial. Reducir a la mitad la pérdida de alimentos con el horizonte de 2025 es el objetivo que se ha marcado el Gobierno español. Para ello ha puesto en marcha una estrategia que lleva por título Más alimentos, menos desperdicio. El gesto cotidiano de mirar la fecha de caducidad cuando se compran yogures va a dejar de existir. Este tipo de productos lácteos dejará de contar con esta indicación que avisa de la caducidad del producto 28 días después de su elaboración. En su parte superior podremos ver una fecha de consumo preferente, una medida que forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno español, también para adaptarse a la normativa europea y que ha contado desde que fue anunciada con defensores y detractores. Los expertos en nutrición están de acuerdo con ella. Aseguran que el yogur es un alimento muy ácido y esa acidez que hace que la leche cuaje es incompatible con la supervivencia de cualquier microbio patógeno. Yo desde aquí quiero transmitir un mensaje de tranquilidad porque el cambio en concreto del tema que estamos hablando es del yogur, el cambio de fecha de caducidad a consumo preferente no implica ningún riesgo. ¿Por qué? Por las características del producto, porque este producto es un producto que se elabora con una serie de microorganismos, Lactobacillus y Streptococcus en concreto, que son unas bacterias que intervienen en el proceso de fermentación del yogur, que le confieren un carácter ácido en este proceso de fermentación, producen una transformación de sustancias como son la lactosa, un azúcar importantísimo en el yogur, que lo transfiere a ácido láctico, le confiere un carácter de acidez y de coagulación de otros componentes que hace que sean más estables. ¿Qué pasa con este producto, como es el caso del yogur? Que no hay ningún problema porque el proceso de fermentación que afecta a los caracteres organolépticos como es el color, el sabor y la textura es lo que puede hacer que se cambie o se modifique cuando nosotros vamos a consumir un yogur que ha transcurrido después de los 28 días. Es lo único que se puede modificar, pero para nada produce riesgo para la salud. Pero los fabricantes creen que puede confundir a los consumidores. En cada producto deberá constar la fecha de consumo preferente que el fabricante considere oportuna según sus desarrollos tecnológicos. Va a ser en función del proceso de elaboración de ese producto, de las bacterias iniciales que se van a introducir en la elaboración de ese producto y del método de conservación. Son aspectos muy importantes que se tienen que tener en cuenta. Por eso todavía no se están viendo productos que ya hayan cambiado, me refiero al yogur, la fecha de caducidad por el consumo preferente, porque eso lleva su tiempo y entonces tienen que tener plena seguridad cuando ya saquen a la venta el producto con el cambio de la fecha de caducidad a consumo preferente. Pero va a estar basado en los estudios que lógicamente son estudios científicos que tienen que hacer y basados principalmente en las características de ese producto y el tipo de conservación. En la calle el debate entre los consumidores no se ha hecho esperar. Algunos aseguran que apenas se fijan en la fecha y solo tiran a la basura el producto cuando notan que sus características han cambiado. Sí, porque se tiraban muchos antes. Nosotros en casa siempre los compramos y si tienen un mes nunca los tiramos, los dejamos. Bueno, me parece bien, porque hay muchos que aunque sean caducados también. Estoy conforme. Mejor porque yo si caducaban los comía. No se los daba a mi familia, pero yo sí, porque sabiendo bien no tengo por qué no los comer, porque pasasen 2 días o 3, los probaba y los comía. Bien, porque normalmente cuando llega la fecha de caducidad no se estropeaban, no estaban estropeados. Pues sí, pues bien, me parece muy bien. Sí. Mejor, porque estaba tirando muchísima comida. De hecho, yo conozco gente que ha ido a trabajar al Cotolengo de voluntaria y allí se come comida que está caducada de hace 2 meses y a nadie le pasa nada. Entonces yo supongo que tienen que poner una fecha más o menos orientativa,
pero se estaba tirando muchísima comida, entonces me parece bien. Otros tiran los yogures cuando ven que se han pasado de fecha porque no se fían de los posibles efectos que puedan tener para la salud. Me parece mal. Porque si antes tenías una fecha de consumo, digamos, tenía una fecha de caducidad, sabías cuándo el yogur ya no lo podías consumir o no debías consumirlo, y ahora queda a tu criterio. Si lo consumes y está bien, pues estupendo, y si no, pues nada, la culpa es tuya. Y para mí prefiero que caduquen y tirarlos a comer un yogur que yo sé que está en malas condiciones. Pues me da un poquito de desconfianza, todavía no hemos entrado en eso. Yo pienso... me fío de la fecha de caducidad más. Hombre, si pasa un día, antes de que lo dijera el ministro, si pasaba un día, un par de días, también nos los comíamos, pero ya si están de... No, yo no me fío, aunque lo diga el ministro, todavía no me fío. En definitiva, opiniones para todos los gustos. La norma ha sido aceptada con agrado por muchos y por otros no tanto, pero lo importante, según los expertos, es que los consumidores se conciencien de que deben fijarse en el etiquetado. Que nos fijemos en el etiquetado, que es un tema que muchas veces vamos y no nos fijamos, no nos damos cuenta. Y bueno, pues un consejo que sí es cierto que hay que tener en cuenta y procurar programar la compra para no hacer un exceso de productos, que nos fijemos a lo mejor de las ofertas que nos están presentando 2 por 1 y tal, y recargar el carro de la compra con productos que no nos damos cuenta que no vamos a necesitar, que si nosotros hacemos la compra para una semana o 2, cargamos productos que pueden durarnos 2, 3 o 4 semanas, aprovechando esas ofertas que se nos presentan, y de ahí luego a que tengamos que tirar productos que no hemos podido utilizar. En la actualidad, los productos frescos muy perecederos, como la carne o el pescado, son los únicos que cuentan con fecha de caducidad en nuestro país. El reglamento europeo establece que para el resto sea el fabricante quien fije la fecha límite tras desarrollar una investigación que lo avale. El tiempo dirá si este tipo de medidas sirven para conseguir que se reduzca el desperdicio diario de alimentos, que ha llegado a cifras desorbitadas en los países desarrollados, mientras en el tercer mundo la población se muere de hambre.